palíndromos o números que se llaman palíndromos, frases que se leen igual de atrás para adelante. Y hay algunas que son cómicas, como la diva ama a Vidal o ama a la pacífica paloma. Se lee igual al derecho y al revés. Pero una de las palabras que son palíndromas es reconocer. Reconocer se lee al derecho al igual de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y esa palabra es muy importante porque esa es una de las palabras que vamos a ver hoy aquí en el texto que tenemos ante nosotros. Hoy tenemos una historia bien bonita. Es una historia de reconocimiento. Así como como la misma palabra lo dice, es reconocer significa volver a conocer, conocer otra vez, o volver o dar el lugar que le corresponde a algo o a alguien que tú conoces. Hoy tenemos en frente de nosotros un texto muy importante, ya se los voy a decir, pero yo quiero que ustedes se mantengan enfocados en que estas dos personas de quienes vamos a hablar hoy, mayormente, vamos a hablar de 4, pero mayormente vamos a hablar de 2, son 2 personas ancianas. Más anciana que todos los que están aquí. Estamos hablando de personas de más de 80 años. Y son personas que nada más por su edad merecen nuestro respeto, pero por lo que hacen en este texto, en aquel momento que se registra este evento que vamos a ver hoy, merecen no solamente nuestro reconocimiento, sino nuestra imitación. Y mi intención hoy es que nosotros aprendamos del ejemplo de estas 2 personas, vía el texto sagrado, veamos el ejemplo de estas 2 personas y que veamos el reconocimiento que ellos hicieron de Jesús como el único Salvador. Todos los que van al cielo van porque reconocen que hay un único Salvador y ese es Cristo. Los que no van al cielo es porque no reconocen a Jesús como Señor, como Salvador, como Rey. Viéndolo así, vamos a hablar de Simeón y de Ana. Ellos no eran familia, no eran esposos, pero eran 2 viejitos, arrugaditos. Y ellos están en el templo. Pero, por favor, acompáñenme, si tienen Biblia, en el Evangelio según Lucas, capítulo 2, y vamos a comenzar desde el versículo 21. Si usted está familiarizado con la Biblia, usted busque Lucas 2, 21, y ahí vamos a leer hasta el versículo 38 poco a poco. Si usted no está familiarizado con la Biblia, Lucas es uno de los 4 evangelios que empiezan el Nuevo Testamento. Empieza por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero vamos a hablar de Lucas capítulo 2, el numerito grande, 2, y el numerito chiquito es el versículo número 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea, pero la mayoría de las versiones tiene un solo detalle que es diferente a otras versiones de esta versión, pero dice exactamente lo mismo. ¿Ok? Voy a leer Lucas 2, 21 al 38. Van a ver el reconocer que les hablé al principio de Simeón y Ana a Jesús el Cristo. No les voy a dar más detalle porque ustedes van a ver el mismo pasaje, les da el contexto. ¿Ok? Lucas 2:21. Cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuera circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor que pide un par de tórtolas o 2 palominos. Versículo 25. En Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón, que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor.
Simeón fue al templo guiado por el Espíritu. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir con lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Wow. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que él, en este caso Simeón, decía. Y Simeón los bendijo. Y a María, la madre del niño, le dijo: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal que muchos rechazarán y que pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Pero a ti te traspasará el alma como una espada. También estaba allí Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ana era una profetisa de edad muy avanzada. Desde su virginidad había vivido 7 años de matrimonio y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. En ese mismo instante, Ana se presentó y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar. Oremos. Señor, muchísimas gracias por este texto. Nada más leerlo emociona. Nada más considerar las palabras de estos dos ancianitos nos arruga el corazón. Son dos personas que estaban esperando la consolación, la redención. Y son dos personas que tú bendijiste viendo al Mesías bebé. Gracias, Señor, porque lo que ellos hicieron nos sirve de ejemplo a nosotros hoy. Pero también nos avala lo que tú dijiste a través de los ángeles, de los profetas. Desde hace mucho tú enviaste a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Y ese sacrificio cuenta para todos aquellos que ponen su fe en Él y se arrepienten de sus pecados. Y en esta tarde nosotros queremos considerar el ejemplo de Simeón y de Ana al reconocer la deidad de Cristo. Y rogamos, Señor, que haciendo esto tú nos bendigas. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestro corazón, nuestros pensamientos sean afectados por tu palabra santa. Y podamos verte a ti agradado con todo lo que hablemos y todo lo que aprendamos en esta tarde. Te ruego muy especialmente, Señor, por mis hermanos, que salgan bendecidos y no confundidos, que salgan edificados y también confrontados, todos nosotros. Te ruego por mí, Señor, que mis palabras no sean estorbo para tu obra en esta tarde. Que ni mis gestos ni mis actitudes puedan confundir, sino, Señor, podamos todos salir de aquí edificados por tu palabra en nuestros corazones. Y eso te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, en cuyos méritos y por su obra oramos y damos gracias. Amén. Bien, rápidamente, situémonos en el versículo 21, Lucas 2:21. Vamos a ver allí 6 propósitos, pero no nos vamos a dedicar a hablar de los propósitos de la visita de José y María con el niño en los brazos. El niño estaba recién nacido. ¿Cuántos días dice el versículo 21 que tenía? 8 días. Recién se le había despegado lo que las mamás guardan, las mamás latinas guardan el ombligo, el cordón umbilical. Más nadie en el mundo guarda eso, las mamás latinas nada más lo hacen. Pero tenía 8 días de nacido. Eso debe haber sido, no sabemos cuánto pesó, pero debe haber sido muy chiquito, vulnerable. El Dios del universo, vulnerable, chiquito, 8 días de nacido, mejor dicho, 8 días de encarnado, porque antes de haber nacido del vientre de la Virgen ya él
tenía toda la eternidad anterior existiendo. Él no empezó a existir cuando nació, él siguió existiendo cuando se encarnó, porque él ya existía. Entonces veamos 6 propósitos de la visita al templo de María y José. En las semanas anteriores hablamos de María y la semana pasada de José, pero hoy vamos a hablar de Simeón y Ana. ¿Por qué vamos a hablar de Simeón y Ana? Porque ellos estaban en el templo. José y María visitan el templo con Jesús en sus brazos 8 días de nacido. Y cuando se cumplieron los 8 días de nacido, había que circuncidarlo. No voy a ponerme muy gráfico para enseñarles qué significa circuncidarlo, porque ustedes todos lo conocen. Pero lo que significa circuncidarlo es hacerlo partícipe de la religión judía. Eso está establecido en Levítico 12, capítulo 12, versículo 3. Todo varón a los 8 días de nacido debe ser circuncidado para iniciarlo en la religión judía. Ese es el primer propósito, para circuncidarlo a los 8 días, pero también para legalizar el nombre. ¿Cuál es el nombre? Según el versículo 21, le pusieron Jesús. ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque el ángel le había dicho a María y el ángel también le había dicho a José, hey, el muchacho es del Espíritu Santo, se va a llamar Jesús. Ustedes no se pongan a estar googleando nombres, no se pongan a estar combinando los nombres de los abuelos, no se pongan él se va a llamar Jesús. ¿Por qué? Porque Él va a salvar, que eso es lo que significa el nombre Jesús, Salvador. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Segundo propósito, ponerle nombre a Jesús. El tercer propósito, está en el versículo 22, se cumplieron los días para que, según la ley de Moisés, ellos fueran purificados. Una mujer cuando daba a luz si daba a luz varón, tenía que purificarse 40 días, pero si daba a luz hembra, tenía que purificarse 60 días. Ustedes pueden leer Levítico 12 cuando ustedes quieran. Pero cuando se cumplieron los días del alumbramiento, María tenía que purificarse. Y ustedes dirán, pero José, ¿cómo se iba a purificar si José no dio a luz? Yo debería dejarlo con la incógnita, pero no lo voy a dejar con la incógnita. Recuerden que en aquellos días no había ginecólogo y José no le dio tiempo de buscar a la matrona y él tuvo que recibir a su hijo, y ese acto de recibir a su hijo, según la ley de Moisés en Levítico 12, lo contaminó, y por eso dice el texto que no solo María tenía que purificarse, sino que José también tenía que purificarse. Los dos tenían que purificarse, ¿ok? Entonces por eso fueron al templo para poner una ofrenda para su purificación. Y llevaron al niño a Jerusalén, es el cuarto propósito, para presentarlo al Señor. Cuarto propósito, ¿por qué? Porque tenía que cumplirse la ley del Señor en el versículo 23, que todo primer hijo, todo primogénito tiene que ser dedicado al Señor. Ustedes lo pueden encontrar también en este caso lo pueden encontrar en Éxodo 13, ¿ok? El quinto propósito es que ellos, para su purificación, tenían que ofrecer un sacrificio. Todo pecador tenía que ofrecer un sacrificio para expiar su pecado. Usted lee, por ejemplo, en Levítico 12, versículo 13, que José y María, bueno, eso no lo van a leer en Levítico 12 y 13, pero lo que dijeron es que ellos iban a ofrecer, el versículo 24, un par de tórtolas o un par de palominos. Un par de tórtolas son 2 palomitas y 2 palomas chiquitas. Son 4 pajaritos. ¿Por qué? Porque era la ofrenda más pobre. No había excusa para que una persona no ofreciera un sacrificio. Lo que este texto está diciendo es que los papás de Jesús eran pobres, porque estaban ofreciendo la ofrenda menor. Ellos deberían haber ofrecido un cordero o un buey, pero no tenían plata para eso. Recuerden que estaban en Jerusalén. Y ellos no vivían en Jerusalén. Ellos vivían ¿dónde? En Belén. Y ahora, este proceso, Jesús nació en Belén, pero ellos vivían en Nazaret. Ahora, estaban en el templo de Jerusalén y estaban en el quinto propósito para ofrecer un sacrificio para la purificación. 2 palomas, 2 tórtolas. Esos 6 propósitos son importantes, porque recuerden que ellos estaban introduciendo a Jesús vía circuncisión en la religión judía.
Y todo el sistema de sacrificio judío es lo que le daba sentido a los judíos. Tú para ser judío tenías que sacrificar cosas, tenías que derramar sangre, tenías que hacer un montón de rituales, celebrar un montón de fiestas, que ustedes ya lo hablamos todo a lo largo de todo este año, a principios de año, en las fiestas rituales y en todo el Pentateuco. Pero esos 6 propósitos son importantes y ya van a ver por qué. Porque lo que José y María iban a hacer al templo los puso en contacto con un tal Simeón. Y ese es el personaje que viene. Versículo 25 empieza diciendo que Simeón, y no sabemos de él más nada de lo que está escrito en este texto. Él no aparece en ninguna otra parte de la Biblia que no sea Lucas 2:25. Todo lo que podemos llegar a saber de Simeón es porque está escrito en estos textos. Simeón era un hombre piadoso y justo. No se nos dice su edad, lo que sabemos es que el currículum vitae de él incluía 2 cosas. Primero, que esperaba la salvación de Israel. Miren su característica, era justo y piadoso. No hay que decir que era perfecto o que era intachable, no, es que había sido salvado, era justo, era justificado, era justo y piadoso, es decir, había sido justificado y se portaba bien. Y lo segundo era que él esperaba la salvación de Israel. ¿Qué significa eso? Antes de entrar a la segunda parte de su currículum. Él esperaba la salvación de Israel. Y lo que eso implicaba es que él confiaba en que el Antiguo Testamento iba a ser, las promesas del Antiguo Testamento iban a ser cumplidas al pie de la letra en un tal ungido, Mesías, Cristo. Saben, siempre Dios ha tenido su pueblo. No crean aquella cosa que les dicen de que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Juan 1:11 al 13 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que sí le recibieron, a los que confían en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es decir, a un cierto subconjunto de la raza humana, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y dice el versículo 13, Juan 1:13, que los que son hijos de Dios, los que de verdad son hijos de Dios, no nacen de la voluntad de hombre ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, es Dios quien busca a su pueblo. Y esta encarnación del Hijo de Dios es un resultado más de saber que Dios es el que forma a su pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo. No todos los pueblos y las naciones del mundo pueden decir, nosotros somos el pueblo de Dios. No, solo Israel puede decir eso. ¿Se están dando cuenta que Dios siempre ha tenido su pueblo selecto? Ustedes dirán, pero eso es injusto. No, eso es una propiedad del Dios soberano. Eso es una potestad del Dios que lo quiso así. Ahora, no es que Dios escogió al mejor pueblo, no, él mismo dice en el libro de Jueces que Dios escogió a lo peor. En 1 Corintios dice que él escogió a lo más vil. ¿Y para qué? Para mostrar la grandeza de su poder, de su carácter. Para amar a lo más malo que había. Dios siempre ha tenido un pueblo y dentro de ese pueblo siempre ha tenido un remanente. Unos que creen, otros que no creen. Simeón era de ese remanente, de los poquitos que creen. Por eso él esperaba la salvación de Israel. Y ese es su currículum vitae. Era piadoso, era justo y esperaba la consolación de Israel. Pero vean la tremenda promesa que Dios le dio. Versículo 26. El Espíritu Santo reposaba sobre él y le había revelado que no moriría antes de ver al ungido del Señor. ¡Wow! Imagínate que a ti te prometa Dios de alguna manera, no me pregunten cómo y no confíen en mí, porque Dios ya cesó su revelación, ya Él cerró su cano. Pero imagínate que a ti te digan que tú no vas a morir hasta que Cristo venga. Ese sería el equivalente a esta promesa a Simeón. Simeón, tú no te vas a morir hasta que tú tengas en tus brazos el Cristo, el Hijo de Dios.
¡Wow! ¿Quién no quiere una promesa así? Hey, recuerden que Simeón estaba viviendo en un tiempo bajo la bota romana que estaba dominando todo el área del Mediterráneo. Desde el año 83 a.C., Alejandro Magno había conquistado toda esa área. Todos los generales, Ptolomeo y todos los que vinieron después, lo que hicieron fue empeorar todo el sistema de gobierno romano. Y desde hacía 400 años antes de esta fecha que estamos hablando, nadie había hablado en nombre de Dios. Eso se conoce con el nombre del silencio intertestamentario. Esa hojita que dice ahí, Nuevo Testamento, esa hojita en blanco, equivale a 400 años en que nadie habló en nombre de Dios. Desde el regreso de los israelitas a Israel en el 483, nadie había hablado hasta que vino Juan el Bautista diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie. Esos 400 años de silencio, muchas cosas pasaron en Israel, mucha gente se desvió, muchas malas costumbres paganas se pegaron al pueblo de Dios. Y ahora esa promesa no sabemos desde hace cuánto se le había sido dada a Simeón, y le dijeron: tú no te vas a morir hasta que cargues en tus brazos, hasta que veas al ungido de Dios. Imagínense ese hombre viviendo con aquella seguridad. Y los amigos le decían: hey, no te metas por eso, no te metas por ese barranco, no te metas por ese precipicio que te puede morir. Y él diciendo: yo no me voy a morir, yo no he visto el ungido todavía. Hey, no, cuidado con ese caballo, no te montes, que te puede caer y te puede romper la cabeza. Tranquilo, yo no me voy a morir. Imagínense un hombre sabiendo cuándo se va a morir. ¿Tú quisieras saber cuándo te vas a morir? Nadie quisiera saber cuándo se va a morir. Pero aquí lo que le están diciendo, le había sido revelado a Simeón, es que tú no te vas a morir, vive tu vida feliz, porque tú no te vas a morir hasta que tú veas al Salvador. ¡Wow! Tremenda promesa, ¿no? Bueno, no sabemos cómo, o mejor dicho, sí sabemos cómo, lo que no sabemos es cómo funcionó, pero lo que sí sabemos es que Simeón fue al templo. En el versículo 27, Simeón fue al templo. ¿Cómo? El mismo texto lo dice, fue llevado, fue guiado, fue dirigido por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Lo llevó al templo, lo inquietó a ir al templo. Y allá en el templo se encontró que María y José estaban cumpliendo aquellos 6 propósitos que vimos del versículo 21 al versículo 24. Y miren lo que pasó. Cuando los niños, los padres de Jesús lo estaban llevando al templo para aquellos 6 propósitos, el versículo 28 pasa algo increíble. Él Simeón tomó al brazo en los niños. No creemos que se lo haya arrancado de los brazos a María, porque ustedes saben cómo funciona esa cosa. Los ojos de aquel hombre deben haberse iluminado, aquel viejito, viendo a aquel bebé, y sin poder contener las ganas de llorar, las lágrimas, aquello que tanto había esperado, ahora es un bebecito. La salvación de Israel que tanto había esperado, ahora llega, el Espíritu Santo lo trae, lo carga, y viendo aquellos ojitos, deben haber sido los ojitos de un bebé normal, como José era un hombre normal, María una mujer normal, Jesús un bebé normal. Jesús no tenía una aureola chiquita o del tamaño de él, Jesús no tenía unas alitas blancas, Jesús no tenía otra cosa que no tuviera un bebé normal. Pero el Espíritu llevó a Simeón al templo, y en medio del atrio del templo, porque estaban en el atrio de las mujeres, María podía estar ahí y Ana también podía estar ahí. Simeón lo toma en sus brazos, versículo 28, y bendijo a Dios con estas palabras. Antes de leer estas palabras, esta oración es uno de los 4 cantos generales de la Iglesia Universal. Ustedes conocen el Gloria in Excelsis Deo. Ustedes conocen ese canto muy famoso. También conocen el Benedictus, que fue la oración de Juan el Bautista cuando se le devolvió el habla.
También conocen el Magnificat, que hablamos la semana pasada, que fue la oración de María cuando se enteró de lo que el ángel le había dicho y fue a la casa de Elizabeth y tenía la barriga y saltó Juan el Bautista en la barriga de la otra. Y María dice, mi alma engrandece, ese se llama el Magnificat. Y esta cuarta oración de Simeón se conoce con el nombre en latín del Nunc Dimittis. Si ustedes buscan esa oración, el Nunc Dimittis, es la oración de Simeón al reconocer la grandeza de quien él estaba sosteniendo en sus brazos. Esas palabras Nunc Dimittis son la frase latina que significa ahora despides. Y es lo que empieza a decir en el versículo 29. Señor, ahora despides, nunc dimittis. Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para todas las naciones y gloria para tu pueblo Israel. ¡Wow! Imagínense ese momento. Ese es el clímax de la película. Ustedes ven en Lucas que Lucas usa a personajes que para la sociedad hubiesen sido insignificantes. Por allá un sacerdote de las afueras, de los suburbios de Jerusalén, Zacarías. Después están los pastores malolientes con rebaños que unos ángeles vienen y le dicen. Después un carpintero, una virgen, ni siquiera eran adolescentes. Y ahora Lucas usa dos ancianos para reconocer la grandeza del Hijo de Dios. La encarnación de Dios en un disfraz humano. Recuerden que hay un precepto bíblico que toda verdad debe ser sostenida por la boca de 2 o 3 personas. Por lo tanto, lo que Lucas está haciendo para dedicarle su obra, ustedes noten la introducción de Lucas, él está escribiendo a un tal Teófilo, y lo que él está diciendo es que él, desde que nos enseñaron en el principio, Lucas 1:2, tal como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Lucas lo que está diciendo, lo que yo te estoy contando pasó así como te lo estoy diciendo. Y estos todos testigos, ahora Simeón y Ana, son personas de carne y hueso. No son mitos. No son personas que yo me inventé. Son personas que estaban ahí en el templo, personas, nombres propios, sustantivos en persona que reconocen la grandeza del Mesías, la deidad de Cristo. Ese niño, porque Simeón no tenía manera de saber que ese niño era aquel que los pastores reconocieron, que los magos reconocieron, que Zacarías reconoció, que Juan el Bautista en la barriga de su mamá reconoció, que el ángel reconoció, que José reconoció y que María reconoció. Simeón no tenía manera de saber todo eso. Pero cuando lo vio, lo abrazó y entonó aquella poesía magistral del Nunc Dimittis. ¿Quién era Simeón? Un hombre justo y piadoso, que solamente lo que hacía era esperar la consolación de Israel. Él lo que hacía era esperar. Y le fue prometido que no iba a morir. Pero cuando tuvo el niño en sus brazos, ahora se va a morir. Ahora sí se puede morir hasta de una gripe, de un lo que sea. Pero ya su propósito fue cumplido. La promesa del Señor fue cumplida en sus brazos. Y él con aquella alegría, no con temor a la muerte, no se nota una sensación, una reacción de Simeón temiendo a la muerte. No, se nota paz. Lo que él dice ahí es, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz. Este hombre debe haber estado muy contento ese día. Porque él reconoció que el Mesías, que el bebecito que él tenía en sus brazos, él había sido puesto para 2 cosas. Luz, vista para todos los pueblos, luz para las naciones y gloria para el pueblo de Israel. Pero saben, no todo era alegría. No todo era alegría. Así como él reconoció la deidad de Cristo, también dijo, este va a ser un niño problemático. ¿Cómo?
este va a ser un niño problemático. No es que se va a portar mal, no es que lo van a regañar en el kinder, no es que, no. Vean lo que dice el versículo 34. Simeón bendijo a María, a Jesús y a José, pero también le dijo a los padres, a Jesús, a José y a María: tu hijo ha venido para que muchos en Israel caigan o se levanten. Es decir, para los que son grandes caigan y para que los que son humildes crezcan. Y esa es la bienaventuranza de Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu. Pero no solamente eso, no solamente algunos caerán y otros se levantarán, sino que ese niño, ese hijo tuyo, será una señal que muchos rechazarán y pondrá de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Es decir, una persona que sepa, conozca, no que reconozca, sino que conozca de Cristo, tiene literalmente dos opciones: seguir su vida, rechazarlo y seguir su vida como venía, o amarlo y dejar que Jesús recomponga toda tu vida. En otras palabras, las únicas dos opciones que vemos en el texto es que lo que va a hacer Jesús con todo ser humano es exponer el Dios que hay en el corazón. Jesús va a exponer el Dios que hay en el corazón, si es el pecado o si es Jesús. Lo que Jesús va a hacer es dejar sin opciones a la humanidad. Tú no vas a poder decir, después de conocer a Jesús, tú no vas a poder argumentar al llegar al cielo que tú no sabías, que tú no lo conocías. Y según Romanos 1, todo ser humano está en la misma condición en que nos deja sin excusa, porque hasta la misma creación dice que hay un ser superior que creó todo lo que existe. Cuando dice el texto que el pensamiento de muchos corazones, que esa frase es un poco extraña, el pensamiento de muchos corazones, es exactamente las intenciones de un alma. Se pondrá de manifiesto lo que tú tienes en el corazón. Cuando tú conoces a Jesús, se va a manifestar lo que tú tienes en tu corazón. Si tú tienes ira en contra de Jesús, pues tú lo vas a desafiar y tú vas a decir: tú no vales la pena. ¿Cómo se te ocurre ser el único camino? ¿Quién dijo que tú salvas? ¿Se acuerdan de aquellos dos ladrones al lado de Jesús? Uno de ellos dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate. Y si se salvan a nosotros, ¿qué? No te puedes bajar de ahí, esos clavos te tienen agarrado. Lo que hizo fue exponer el corazón. Pero el otro ladrón le gritó a aquel: bueno, cállate, que tú y yo aquí estamos pagando justo castigo, pero este no ha cometido ningún pecado. Se nota la intención del corazón que revela eso. Así también con nosotros. Jesús lo que hace es exponer lo que hay en nuestro corazón. Y en los corazones de todo ser humano lo que hay es pecado. No existe ningún ser humano que no sea pecador. Yo no tengo que convencerlo a ustedes de que ustedes no aprendieron a mentir. Ustedes ya vinieron mintiendo desde chiquitos. Ustedes, nadie les enseñó a pensar cosas malas. Ustedes ya pensaban cosas malas desde chiquitos. Y todos nosotros somos capaces de algo peor en las circunstancias dadas. Pero la tercera cosa que le dice Simeón a José y a María es la más devastadora de todas. A María le dice que le traspasará el alma como una espada. Y ustedes dirán: pero ¿por qué Jesús, si es tan bueno, hace eso? Es que no es Él el que lo hace. Jesús vino a morir. Y ya María sabía eso. Cuando le traspasará el alma a la espada como María, lo que estaba dejando ver Simeón en una profecía que le estaba diciendo a María: tú vas a ver a tu hijo morir. Ya la cruz en medio del templo, a los 8 días ya la cruz estaba vislumbrando. María, tú vas a ver a tu hijo morir. José no. José no sabemos qué pasó después de José, después de los 12 años de Jesús. No sabemos qué pasó con él. Lo más probable es que haya muerto. Pero no, el texto no lo dice, no podemos llegar hasta allá. Pero José no aparece por ningún lado. María estaba sola después de los 12 años con Jesús. Vuelve a aparecer a los 30 años en el ministerio de Jesús. Y a los 33 años de Jesús, María vio morir a su hijo. Imagínense el llanto de una madre al ver morir a su hijo.
Ustedes no quieren ver esa situación. En los llanos de mi país hay una historia muy bonita que un cantautor llanero llamado Simón Díaz escribió para contar la historia del nacimiento, la pasión y la muerte del niño Jesús. Y él pone a Jesús como un bebecito, como un ternero, un becerrito, y a la Virgen como la vaca mariposa. Y él dice, la vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Pero ella lo esconde por los mogotes, que no se sabe, la vaca mariposa tuvo un terné. ¿Se acuerdan cuando María llevó a Jesús a Egipto con José? Y los pericos van, los reyes magos. Y el gavilán también, Herodes. Con frutas criollas para el bebé, para él. Oro, incienso y mirra. La canción termina diciendo que María, la vaca mariposa, sabe la suerte de él. Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas para el bebé, para el caney. Y mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. María sabía que el Mesías tenía que morir colgado en una cruz. Su papá seguramente no sabemos qué le habrá dicho, pero ellos sabían, los que esperaban la consolación de Israel sabían, según Isaías 53, que él iba a ser molido por sus pecados, que él iba a ser entregado por sus traidores, que él iba a ser clavado en un madero, que él iba a derramar su sangre cual cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nuestras llagas iban a ser curadas en sus heridas y que sobre él el castigo que merecía nuestro pecado iba a ser puesto. La vaca mariposa sabía la suerte de él. María sabía que el alma suya iba a ser traspasada en el mismo momento que las manos y los pies del Mesías, su hijo, estuvieran siendo traspasados. Y todo eso se lo dijo Simeón. Aquel día en el templo no fue un día normal. Fue un día de alegría climática, pero también fue de unas profecías que eran, que dejan sin aliento. Y lo que hacía Simeón era simplemente esperar. Y su espera ese día se vio recompensada. El último personaje que vemos es Ana. Si Simeón, no tenemos manera de saber cuántos años tenía Simeón, pero sí tenemos manera de saber cuántos años tenía Ana. En lo que dice en los versículos 36 al 38. Ana también reconoció al bebé como el Mesías. El versículo 36 empieza diciendo que también allí en el templo, Ana estaba hija de Fanuel. No sabemos quién es Fanuel, no sabemos quién otros detalles de Ana. Lo que sí sabemos es que era de la tribu de Aser. Aser era uno de los 12 hijos de Jacob. Y Ana, su currículum incluye que ella era profetisa. ¿Qué es profetisa? Una maestra. Pero era muy viejita. Se dice de ella que desde su virginidad, es decir, desde su pubertad, desde que pudo tener edad legal para casarse, entiéndase 12 años, había vivido 7 años de matrimonio. Es decir, si se casó a los 12, tuvo 7 años de matrimonio. Su esposo, no se dice por qué, se murió cuando ella tenía 19. Y ahora ella, según el versículo 36, era una viuda de 84 años. Algunas versiones difieren de este cálculo. Lo que dicen es que ella se casó y había enviudado desde hacía 84 años. Es decir, los 84 años más los 19 que tuvo, entonces la ponen en ella más de 100 años. Anyway, si tuviera 84, si tuviera 103, era una viejita. ¿Ok? Era una viejita. Cabello blanco, dificultad de movimiento, pero el mismo texto dice que ella, el versículo 37, nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto a Dios con ayunos y oraciones. Si ustedes conocen a alguna persona
piadosa por lo que hace en el Nuevo Testamento, esa es Ana. Esa es Ana. Y esta mujer piadosa, que no dejaba el templo para nada, muy probablemente vivía ahí, muy probablemente disfrutaba algunos de los anexos del templo que los sacerdotes tenían para servir a las personas que venían en las fiestas. Ana, esta viejita, en ese mismo instante, según el versículo 38, que en ese mismo instante implica que fue el mismo instante en el versículo 28 cuando Simeón tomó al niño Jesús, bendijo a María y bendijo a José y bendijo al niño Jesús, cantó el Nunc Dimittis y también les dio estas 3 profecías. En ese mismo instante, Ana, ¿qué hizo? Se presentó, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban también la redención de Israel. Es decir, que esta viejita es otro más de los testigos que Lucas usa para reconocer la deidad de Cristo. Este niño es el Mesías. Este niño es el ungido esperado desde hace miles de años. Este niño es nuestra salvación. ¿Notan lo importante de Ana? Si es verdad que el testimonio de 2 o 3 testigos cuenta toda verdad, Simeón y Ana en este pasaje corroboran lo que ya María y José, el ángel, les había dicho. ¿Notan la importancia? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con toda esta información? Bueno, lo primero es que nosotros debemos invitar a Simeón en nuestra espera de la salvación. Es decir, Jesús prometió volver. Nosotros debemos esperar a Jesús todos los días. Y de Ana debemos imitar que como ya sabemos lo que tenemos que saber, bueno, tenemos que hablar de Jesús a todos aquellos que no lo conocen. Notan que Simeón esperaba y Ana hablaba. Los dos lo reconocieron, pero Simeón lo esperaba y Ana hablaba de él. Ahora, ¿cómo sacamos el evangelio de este pasaje? 2 detalles. En el versículo 26 se explica que a Simeón se le había prometido que él no moriría antes de ver al ungido del Señor. Uno de los comentaristas de este texto dice, qué paradoja tan dulce. Él va a morir cuando vea al que da vida. Él va a morir cuando vea al que da vida. Pero él no va a morir sin esperanza. Él canta este Nunc Dimittis porque él sabe que ahora él puede morir en paz, porque él no va a la tumba a quedarse allí. Él va a la tumba a pasar a la eternidad con el Salvador. Él va a morir para vivir. Él va a morir para ver al que le dio vida. Entonces esta dulce paradoja de que él no iba a morir hasta que viera al ungido es lo que nosotros también podemos conocer y reconocer hoy en día. Jesús dijo que todo el que cree en él pasa de muerte a vida. Es decir, los que son hijos de Dios no vamos a morir. No es que no vamos a morir físicamente, no, es que tenemos la garantía de que nuestra seguridad eterna está en las manos del que resucitó. Y si Él resucitó, pues nosotros también resucitaremos con Él. Es una promesa de la Escritura. Entonces nosotros no vamos como Simeón, no vamos a morir hasta que veamos al ungido del Señor. ¡Wow! Si tú confías en Cristo, si tú te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en ese bebé crecido y colgado en un madero, metido en una tumba y resucitado, ascendido y glorificado, si tú pones tu fe en Él, tú no vas a morir, sino que como Simeón, tú vas a ver al ungido del Señor. ¿Quieres confiar en Cristo hoy? ¿Quieres poner tu fe en Él? No vas a poder decir que no sabías. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y tú vas a tener la misma alegría de Simeón, de poder ver al ungido del Señor. Y vas a poder tener una vida alegre, porque sabes que tu vida está en las manos de Él. Tu vida, la vida de un hijo de Dios está en las manos de Él. Nada ni nadie puede tocarlo. Nada ni nadie puede tocarlo, puede hacerle daño, más allá de la voluntad de Dios. Y segundo,
Vemos en los versículos 34 y 35 que este Jesús que vino a encarnarse, a morir por nosotros y por nuestros pecados, lo que hace es revelar el corazón de los seres humanos. Dice el texto que Jesús, el hijo de María y de José, humanamente hablando, será una señal que muchos rechazarán. Hay muchas personas que rechazan a Cristo. Pero también Jesús lo que va a hacer es poner de manifiesto el pensamiento de muchos corazones. Es decir, que tú no tienes opción para decir que no sabías. Tú sabías que Jesús es el Hijo de Dios. Tú sabes que Jesús es el Hijo de Dios. Tú sabes que Jesús es la única manera de ser salvado. Tú sabes que poner tu fe, arrepentirte de tu pecado, es lo único que tú tienes que hacer porque Él ya hizo todo lo demás. Poner tu fe en Él, en todo lo que Él hizo, es infinitamente mucho menos comparado con lo que Él hizo. Ahora, si es verdad que Jesús es una señal, en Primera de Pedro y en otras partes de la epístola se nos dice que Jesús es la piedra angular, es la señal. Que muchos tropezarán, porque también se llama piedra de tropiezo. Que en el corazón una persona puede decir: a Jesús yo lo amo, yo quiero vivir con Él por el resto de la vida, yo quiero arrepentirme de mis pecados, yo lo amo más a Él que al pecado. Muchas personas podrán decir que ese es su corazón, el deseo de su corazón, pero muchas personas al contrario dirán: yo no lo siento así. Yo quiero más mi pecado. Yo quiero seguir viviendo mi vida como la estoy viviendo. Yo disfruto mucho mi pecado. Yo sé que Cristo es un buen tipo. Es un buen maestro. Quizás es una buena opción para cuando yo tenga 80 años. Pero ahorita déjame vivir mi vida. Déjenme disfrutar. En otras palabras, lo que Cristo está haciendo es revelando el contenido de tu corazón y tú amas más tu pecado que a Cristo. Si esa es la realidad de tu vida, si tú no amas más a Cristo que sobre todas las demás personas y cosas de este planeta, tú no tienes esperanza de salvación. No te engañes. Tú no tienes esperanza de salvación, ni que confíes en quien confíe. Si no confías en Cristo, no vas a ser salvado. Ese es el mensaje bíblico. Ahora, también es verdad que Jesús dijo: todo el que a mí viene yo no le echo fuera. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, si tú dejas tus pecados atrás, no hay nada tan satisfactorio en el mundo como Cristo. No hay nada que se le parezca. La felicidad eterna, verdadera, permanente, está en Cristo. Ningún pecado puede cumplirte lo que te promete. Ningún placer terrenal te va a satisfacer tanto como Cristo. Y es mi invitación hoy. Si tú puedes seguir el ejemplo de Simeón, espera la consolación de Israel. Espera la venida de Cristo. Todos los días abre una ventana, abre la puerta, abre lo que tú abras y ve al cielo. Y pregúntale al Señor: ¿será hoy, Señor, el día? ¿Será hoy el día en que vendrás? ¿Será hoy en que tú consolarás los corazones que lloran? ¿Será hoy en que se acaben las despedidas? ¿Será hoy el día de la última lágrima? ¿Será hoy en que se acaben los sufrimientos? ¿Será hoy el que se acabe? Señor, ¿será hoy el día en que tú vas a volver? Y mientras lo esperas, lucha contra el pecado. Lucha contra ti mismo. Hay personas que dicen que hay que luchar contra el diablo. Pues el diablo está en un solo lugar y no es todopoderoso. Él está en un solo lugar y seguramente no es aquí. Pero más omnipresente que el diablo es tu pecado, tu carne. Porque nos va a acompañar hasta el último respiro de nuestra existencia. Y tiene el mismo potencial para alejarnos de Dios. Lucha contra el pecado, la carne, el mundo. Lucha, hermano, lucha duro. Pero también estemos pendientes de que cualquier pecado puede alejarnos de Dios. Y solo Cristo es el único autorizado ante el trono. Solo Cristo es el único autorizado ante el trono para decirle: papá, oye a ese hombre, oye a esa mujer, él confió en mí, óyelo. Ninguna otra persona ni cosa está autorizada para interceder por ti ante Dios el Padre. Ninguna. Solo Cristo salva. Y si nosotros vemos eso, no tenemos excusa para no confiar en Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe.
después que tú hayas confiado en Cristo en arrepentimiento y fe, después que tú hayas puesto toda tu esperanza de vivir según tú, toda tu manera de vivir según tú, después que tú dejes de decir que tú eres cristiano a tu manera, después que tú quieras seguir teniendo el control, el volante de tu carro, después que tú te rindas ante la majestad del Salvador, después que como Simón y Ana reconozcas que en Cristo y en Cristo únicamente hay salvación, tú puedes decir como Simeón: ahora, Señor, despides a este siervo en paz. Ahora puedo vivir en paz, de acuerdo a tu palabra. Porque este bebé que creció, murió, resucitó, ascendió, Él es la luz de las naciones, la gloria de Israel y mi Señor y Salvador. No tengo temor a la muerte. Ahora, Señor, despide a este siervo en paz. Vamos a orar. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Ana y Simeón. Y gracias por la bendición de poder leer el ejemplo de estos ancianitos que nos dan convicciones de acero para confiar en la grandeza y en el poder del único que pudo vencer la muerte y pudo traspasar el velo negro intacto y resucitar al tercer día para llevar castigada a la muerte y vencer al infierno y a la muerte fatal, en cuyos méritos nosotros podemos confiar y podemos abandonarnos en los brazos del Todopoderoso. Y no hay nada ni nadie que nos saque de allí, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni peligro de hambre, ni de desnudez, ni lo futuro, ni el porvenir, ni lo pasado, ni pecado alguno nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, cuánto quisiéramos ver a muchos confiar en la misma paz que tuvo Simeón al decir: Señor, ahora tú puedes despedir, tú puedes llevarnos cuando quieras, Señor, porque hemos confiado en la gloria de Israel, en la luz de las naciones, el Señor de los cielos. Y también, Señor, ayúdanos a hablar de este niño, hombre, de este rey, Dios, Señor, a todos aquellos que quieran, que tengan oídos, que den la bienvenida a las buenas noticias. Ayúdanos, Señor, a llevar este evangelio santo a todos aquellos corazones fértiles en donde tu palabra pueda germinar. Y ayúdanos también, Señor, a nosotros mismos a vivir una vida de espera como Simeón y una vida de proclamación como Ana. Señor, te amamos y te necesitamos y no confiamos en nadie más para tener a cargo lo más preciado que podemos darte. Señor, nuestra alma es toda tuya y en ti confiamos y lo hacemos porque Jesús hizo lo mismo. Se hizo vulnerable como un niñito de 8 días, dependiendo de mamá y papá para que lo enseñaran a comer, a caminar y a hablar. Pero no se quedó allí, sino que vivió una vida perfecta. Y según tu palabra se sometió con gozo y alegría a la escornia, a la blasfemia de hombres malos que quisieron matarlo. Y lo colgaron en una cruz sangrienta. Y estando allí en aquella cruz dijo: consumado es. Y en ese velo negro, en esas horas y días, muerto, enterrado, muchas cosas pasaron. Pero al tercer día pasó la mejor de todas. La tierra tembló, la piedra explotó, la tumba se vació y la gloria de Israel, la luz de las naciones, el Señor de los cielos, el Cristo de la gloria, salió victorioso de aquel velo negro. Y en su nombre, en su ejemplo, en su poder, en su promesa, en su gloria, nosotros también lo haremos.
por sus méritos y por todo lo que Él hizo. Confiamos en ti. Te agradecemos por el ejemplo de Simeón y Ana y honramos tu nombre en esta y todas nuestras reuniones. Amén. Que Dios les bendiga. Les invito a ponerse de pie, hermanos.